¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado ustedes? Nos reencontramos con nuestro curso de gestión de aduana para en esta oportunidad ya terminar con el inventario de todos los regímenes aduaneros que establece la legislación. Como les había comentado alguna vez, esto no es más que un menú de opciones, ¿no?, que prevé la legislación para que quienes hacen actividad aduanera, quienes hacen comercio exterior, escojan cuál es el que pueden utilizar, ¿no?, de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones. Cuando estuvimos comentando los regímenes de salida, hace un par de sesiones, eh, les conté de que había un régimen de salida de mercancías para que éstas puedan retornar tal y conforme salieron en un plazo de 12 meses. Y ese régimen era el régimen de exportación temporal para reexportación en el mismo estado. Pero en algunas circunstancias, en algunos casos, voy a necesitar que las mercancías salgan del territorio aduanero, pero al momento de retornar, no retornen tal como salieron, ¿no?, sino que hayan sido sometidas a algún trabajo, alguna reparación, algún mantenimiento, o puede ser incluso que las hayan cambiado por otras. Para esos casos especiales, la legislación prevé el régimen, dentro de los regímenes de perfeccionamiento, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Creo que habíamos quedado ya claros de que cuando yo digo perfeccionamiento, cuando la legislación menciona perfeccionamiento, está haciendo mención a trabajo, ¿no?, a transformación, elaboración. Y dijimos que cuando ese trabajo se realiza dentro del país, se llama perfeccionamiento activo. Y en este caso estamos hablando de perfeccionamiento pasivo, porque el trabajo, la transformación, la elaboración se va a producir fuera del país. Entonces, pues la naturaleza de este régimen es la salida, ¿no?, la salida de las mercancías con un carácter temporal, ¿no?, con un carácter temporal, mercancías nacionales o también que ya están nacionalizadas, para cumplir en ellas un proceso de transformación, de elaboración, de reparación, y luego retornen. Y ese retorno, ¿no?, técnicamente es lo que se conoce como reimportación, pero reimportación como producto compensador, ya no tal como salió, sino transformada, elaborada, cambiada, reparada, luego de un proceso de mantenimiento, por ejemplo. Esto se utiliza mucho en el sector industrial, ¿no? A veces hay máquinas, ¿no?, a veces hay máquinas que están trabajando y sufren algunas fallas. Entonces, el único que puede hacer esta revisión, estos mantenimientos, o están en periodo de garantía, entonces por contrato tienen que estas máquinas ser enviadas hacia su fabricante o a una persona autorizada para que sean ellos los que se encarguen de repotenciarlas, de hacerles el mantenimiento, de repararlas. Entonces, en estas circunstancias son las que yo necesito utilizar este régimen de perfeccionamiento. Como verán, aquí pueden ingresar, este régimen lo pueden utilizar mercancías nacionales o nacionalizadas, ¿no? No es exclusivo que sean mercancías nacionalizadas, también pueden ser mercancías de producción nacional que pueden utilizar este régimen. Pero también se considera dentro del régimen cuando yo tengo la necesidad solamente de cambiar una mercancía, ¿no? Hay veces que uno compra un producto, sobre todo máquinas, ¿no?, y estas máquinas no funcionan. Entonces el proveedor, ¿qué hace?, ¿no?, el fabricante, el proveedor nos dice, bueno, envíala, si efectivamente hay una falla, te vamos a cambiar por otra, ¿no?, otra que puede ser igual o puede ser de repente similar. Entonces, ese proceso de cambio que me van a hacer en una mercancía que yo previamente nacionalicé, se tiene que trabajar por este régimen, ¿no? A veces se cometen los errores de enviar las mercancías como exportación definitiva y ahí tenemos problemas, ¿no? Es este el régimen indicado cuando yo voy a hacer el cambio de una mercancía. Ahora que la legislación, ¿no?, prevé, ¿no?, que este cambio se tiene que hacer, pues, para ingresar en este régimen y no tener problemas, se tiene que hacer en un plazo de 12 meses después de la nacionalización de la mercancía. Ahora, no siempre tiene que ser así, ¿no? Hay casos donde el fabricante, el proveedor,
no establece dentro del contrato que yo le tenga que enviar la mercancía para que me la cambie por otra, ¿no? A veces es así, o son así los contratos, y me autoriza a que yo pueda destruir la mercancía que no está funcionando y me envía una nueva. Esto también lo contempla la legislación aduanera, ¿no? Yo puedo utilizar también este régimen bajo la modalidad de destrucción de la mercancía, pero cumpliendo una comunicación, cumpliendo unas formalidades indicadas en nuestra legislación. ¿Cuál es el plazo que se ha establecido para este régimen? Es muy similar al de la otra exportación temporal. Es un plazo máximo de 12 meses que se cuentan a partir del término del embarque, pero es un plazo que en algunas circunstancias puede ser prorrogado, ¿no? De repente, pues, el trabajo que le hemos encargado, el trabajo de mantenimiento, ¿no?, de la máquina, de la reparación de esa mercancía, no se ha podido cumplir dentro del plazo de 12 meses y tiene que ser prorrogado. Y si esto se justifica y se documenta, la Administración Aduanera no tiene ningún problema en otorgar una prórroga para el régimen. En este caso, al momento de producirse la reimportación, o sea, el retorno de esa mercancía que ha salido con carácter temporal, sí se va a generar obligación tributaria, sí se van a cancelar impuestos, ¿no? Se van a calcular los impuestos de manera regular, de manera normal, como si estuviese haciendo una importación para consumo, pero la base imponible para el cálculo de estos impuestos está constituida por aquel valor agregado que le han incorporado a la máquina. Es decir, cuánto se gastó en repuestos, en mano de obra, ¿no? Cuánto me cobraron por hacer esa reparación, ese mantenimiento de la máquina. Eso es el valor agregado con el que está retornando mi máquina. Y a esto hay que agregarle los gastos de transporte y de seguro, tanto de ida como de retorno. Eso constituye la base imponible para el cálculo de mis impuestos que lo voy a tener que hacer al momento de la reimportación. Es un régimen muy interesante, muy útil en algunas circunstancias, pero que a veces no recurrimos a él en el momento que tenemos que hacerlo y reaccionamos, ¿no? A veces nos sucede, ¿no? Reaccionamos y nos damos cuenta que existía, la legislación preveía esta circunstancia en el régimen de perfeccionamiento de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, cuando ya envié mis mercancías, envié mis máquinas por un régimen de exportación definitiva, y eso me va a generar problemas cuando tenga que retornar mi máquina, porque es muy posible que tenga que nuevamente cancelar impuestos. Hay un grupo de regímenes, ¿no? Hay un grupo de regímenes que se denomina régimen de depósito aduanero. Y en este grupo, le digo grupo porque así está establecido, ¿no?, en nuestra legislación, aunque aquí existe un solo régimen, ¿no? Dentro de los regímenes de depósito aduanero tenemos un solo régimen que se denomina depósito aduanero. Digamos, es un grupo de uno, ¿no? El depósito aduanero es un régimen, ¿no?, algunas veces, para que podamos entender o podamos hacernos entender la naturaleza de un régimen de depósito aduanero, decimos que es un régimen puente, ¿no? Es un régimen puente, ¿por qué? Porque nadie destina sus mercancías a depósito aduanero porque en realidad tiene la intención de destinar mercancías a este régimen. Este es un régimen que me permite hacer, como les decía, me permite hacer puente para de este régimen saltar a otros regímenes. Esto se utiliza mucho en los grandes negocios, por ejemplo, de importación de vehículos o de importación de granos. A veces, por razones de espacio o por razones de liquidez, muchas empresas no pueden realizar el volumen de sus importaciones todas al mismo momento, ¿no? O a veces también son decisiones estratégicas. ¿Para qué vamos a hacer una nacionalización de un gran lote de mercancías si en realidad todavía no las necesitamos en este momento? Lo podemos hacer de manera gradual. Entonces, para esto existe el régimen de depósito aduanero. Las mercancías que llevamos a este régimen son almacenadas en unos recintos especiales, en unos almacenes especiales,
en los cuales o a los cuales solamente ingresan las mercancías del régimen de depósito aduanero, es decir, no están estas mercancías mezcladas con otro tipo de mercancías. Para eso existen los depósitos temporales. A los depósitos aduaneros solamente ingresan las mercancías que se destinan al régimen de depósito. Y como almacén aduanero, están bajo control aduanero. O sea, ahí se van a quedar las mercancías, pero ¿qué ha pasado? No ha habido pago de derechos, ¿no? No ha habido pago de impuestos y mis mercancías pueden permanecer ahí hasta por el lapso de un año. Ahora, durante ese año, ¿qué se puede hacer con las mercancías? Se puede ir redestinando a diferentes regímenes. Yo puedo ir sacando del régimen de depósito mis mercancías como las vaya necesitando. Lo más común que sucede en el mercado es que voy retirando mis mercancías del régimen de depósito y las voy nacionalizando, es decir, las voy redestinando a un régimen de importación para consumo. Puede ser parcial o puede ser de manera total, pero siempre dentro del plazo máximo del régimen de 12 meses. Pero a veces también sucede, y la legislación lo permite, que yo puedo redestinar estas mercancías que están en depósito no solamente a reimportación, sino también a algún tipo de admisión temporal, que puede ser para reexportación en el mismo estado, o también para perfeccionamiento activo, e incluso para reembarque, ¿no? Este régimen de depósito aduanero, con los últimos cambios que se ha generado en la legislación, es uno de los pocos regímenes ya a los cuales no podemos destinar mercancías en abandono, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante presente. Si bien el decreto legislativo 1235 ha establecido cambios importantes en nuestra legislación, de tal manera que ahora, a partir de su vigencia de este decreto legislativo, ahora las mercancías en abandono pueden ser destinadas a diferentes regímenes, lo que antes era solamente a importación para consumo. El régimen de depósito aduanero no está incluido aquí. Entonces, si mis mercancías llegaran a caer en abandono legal, ¿no? Y ya sabemos que esto se va a producir a los 15 días después del término de la descarga, yo ya no podría destinar mis mercancías a este régimen de depósito aduanero. Ahora, ¿qué pasa con las mercancías que están en depósito? ¿No? Ahí van a estar un año. Es cierto, pero durante ese año nosotros podemos hacer, hemos dicho, redestinaciones parciales. También la legislación me permite hacer algún reacondicionamiento, algún mantenimiento a estas mercancías con tal de que no cambien su naturaleza, ¿no? Podemos hacerle mantenimiento, sobre todo a este tipo de mercancías. Y también lo que puedo hacer con las mercancías que están en depósito aduanero es poderlas transferir. ¿Por qué? Porque el recinto aduanero, el depósito aduanero, me va a entregar un documento que se llama certificado de depósito. Ese certificado de depósito viene a comportarse como una especie de título valor, ¿no? Que acredita que yo tengo mercancías en almacenamiento. Ese certificado de depósito puede ser desdoblado, puede ser desdoblado, puede ser endosado, puede ser negociado, ¿no? De forma total o parcial, ojo, antes del vencimiento del plazo del régimen de depósito aduanero. Como veremos, aquí tenemos dentro del régimen de depósito, tenemos una opción interesante para poder gestionar algunas operaciones de importación cuando por razones, como les comentaba, a veces por razones de liquidez, a veces por razones de estrategia, a veces por razones de espacio en mis almacenes, puedo utilizar este régimen puente y luego de ahí ir redestinando las mercancías. Continuamos con un grupo de regímenes, con el último grupo de regímenes que establece nuestra legislación, al que se le denomina regímenes de tránsito. En este grupo de regímenes tenemos 3 regímenes: el tránsito propiamente dicho, el transbordo y el reembarque. Cuando iniciábamos este inventario de regímenes aduaneros que me ofrece la legislación, les dije que tenemos 13 regímenes generales. Si ustedes hacen un esfuerzo, pueden revisar desde que empezamos con importación para consumo, deberíamos de tener
13 regímenes inventariados, es decir, 13 posibilidades, ¿no? 13 opciones de qué es lo que yo puedo hacer con mi mercancía al momento de que está ingresando o está saliendo del país. Ahora, materia aparte es lo que establece nuestra legislación como regímenes especiales, ¿no? Esas ya son otras circunstancias, características muy particulares que me van a permitir destinar mercancías por regímenes especiales, pero no viene al caso. Terminemos con nuestros regímenes de tránsito. Dentro de los regímenes de tránsito dijimos el principal es propiamente el tránsito aduanero. El tránsito aduanero es un régimen, ¿no? Es un régimen hecho para que las mercancías puedan trasladarse por el territorio aduanero bajo control, ¿no? Trasladarse de una aduana a otra, de una aduana de ingreso a una aduana de final, a una aduana de destino. Ahora, esa aduana de destino puede estar dentro del territorio aduanero o fuera del territorio aduanero. A ver, nos explicamos con un par de ejemplos. Si un exportador de Chile hace una venta, ¿no?, a un cliente que tiene en Ecuador y el transporte va a ser por vía terrestre, es de seguro que esta mercancía va a tener que atravesar el territorio peruano, va a ingresar por una aduana que es la aduana de Tacna y va a salir por la aduana de Tumbes. Entonces, durante el transporte, durante el traslado de estas mercancías, la SUNAT tiene que ejercer un control sobre ellas y ese control es el régimen de tránsito. En el otro caso, si yo fuera un importador, ¿no?, un importador que reside en Cusco, por ejemplo, ¿no?, yo voy a hacer una transacción, una compra-venta, una compra, ¿no?, en este caso una compra, y mis mercancías van a ingresar por la aduana del Callao. No podría ser por Cusco porque no existe la logística habilitada. Entonces van a ingresar mis mercancías por la aduana del Callao, pero yo quiero hacer mi trámite de importación, he decidido hacer mi trámite de importación, mi trámite de nacionalización, el pago de mis impuestos en la aduana de Cusco, lo que está permitido. Entonces, ¿cómo va la mercancía de la aduana del Callao a la aduana de Cusco? Es con este régimen de tránsito. Entonces, la mercancía va a trasladarse de una aduana a otra, de una aduana de ingreso a una aduana de destino. Puede ser una aduana de destino dentro del territorio aduanero o puede ser también hacia el exterior, en el cual estaríamos hablando de una aduana de salida. ¿Qué pasa con los impuestos? Este es un régimen un poco complejo. ¿Por qué? Porque no es igual controlar mercancías, establecer control aduanero en zona primaria, en almacenes, ¿no?, que establecer control aduanero en mercancías que van a transitar por el territorio aduanero, ¿no? Entonces ya es un poco complejo establecer estas acciones de control. Bueno, para esto la legislación establece que los impuestos, en teoría, se va a generar una obligación tributaria y esos impuestos van a quedar suspendidos. Y se va a dejar una garantía. ¿Una garantía contra qué? Contra que el beneficiario del régimen de tránsito cumpla sus obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Llegar hasta la aduana de destino o llevar esas mercancías hacia el exterior. Entonces, como tiene obligaciones que ha adquirido, ¿no?, que ha adquirido este beneficiario del régimen de tránsito con la SUNAT, está dejando de por medio una garantía diciendo de que él va a cumplir con sus obligaciones. Una vez que cumpla con sus obligaciones, le será devuelta su garantía, que es por el monto de los derechos que, como decimos, ha quedado suspendido. El régimen de tránsito también tiene un par de características bastante particulares. Es un régimen que puede ser solicitado también por el transportista, ¿no? El transporte es un régimen para el cual el transportista queda habilitado para actuar, digamos, en este caso como despachador. Bueno, es opcional, ¿no? Porque si yo quiero contratar a un agente de aduana, a un despachador para que me haga el trámite de un régimen de tránsito, también lo puedo hacer. Pero la legislación faculta ya a que el transportista pueda solicitar el régimen. ¿Qué plazo tengo para llevar mi mercancía de la aduana de ingreso a la aduana de salida, a la aduana final, a la aduana de destino? Es el plazo que establezca la legislación, que establezca la autoridad aduanera. En cada circunstancia, en cada caso, la autoridad aduanera va a establecer un plazo de acuerdo a la distancia, de acuerdo a
a la particularidad que se tenga. Pero este plazo en ningún caso excederá de 30 días, ¿no? Ese es el plazo máximo que establece la legislación. Otra particularidad que tiene el régimen, ¿no? Este régimen de tránsito, es que la mercancía debe ingresar al país manifestada en tránsito. Y esto ya es una obligación del transportista, ¿no? El transportista tiene la obligación de presentar a la administración aduanera su manifiesto de carga. Pero en particular, ¿no? En particular, si algún documento de transporte contiene carga que se va a destinar al régimen de tránsito, debe venir manifestada así, ¿no? Debe decir mercancía en tránsito a Ecuador o mercancía en tránsito a Bolivia, ¿no? Eso debe indicar si esa es una obligación del transportista. Ahora, hemos dicho que hay tránsito interno, tránsito hacia el interior del país, pero también hay un tránsito internacional hacia afuera del país. En estos casos particulares, no se podrá efectuar en cualquier medio de transporte, sino en algunos vehículos que ya se encuentran acreditados. Y estas operaciones de tránsito se rigen por tratados y convenios que tenga establecido el país. Nosotros hacemos mucho régimen de tránsito internacional por carretera, ¿no? Porque somos parte de un convenio internacional que es la LADI, también a través de la Comunidad Andina, y existe convenio para poder hacer tránsito internacional por carretera con facilitación de documentos, con facilitación de controles. Entonces es un régimen que se utiliza bastante, ¿no? que utilizamos bastante. También tenemos establecidos, se hacen muchas operaciones, para el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia, dada su condición de país mediterráneo, realiza sus operaciones, tanto de importación de exportación, por algunos puertos que les den la facilidad de poder hacer el régimen de tránsito, ¿no? Lo puede hacer por Chile o lo puede hacer por el sur del Perú. En este caso, cuando las mercancías ingresan, ¿no? Por estos puertos, se tendrán que ir bajo régimen de tránsito hasta la aduana de salida, que en este caso sería la aduana de Puno, o viceversa, ¿no? O viceversa cuando estamos hablando de las exportaciones del país de Bolivia. Otro régimen que está regulado dentro del grupo regímenes de tránsito es el régimen de transbordo. Es un régimen bastante simple, que no consiste en otra cosa que el cambio de vehículo. O sea, las mercancías, estando dentro del territorio aduanero peruano, van a sufrir un cambio de vehículo, del vehículo que ingresa al vehículo que sale. Pero este cambio, ¿no? Ese transbordo, técnicamente ese transbordo, se tiene que realizar bajo control aduanero. A eso es lo que la legislación denomina el régimen de transbordo. Es un régimen que lo solicita el transportista, no se necesita aquí la presencia de un despachador, los transportistas también están habilitados, y lo que tiene en particularidad en sus últimas modificaciones, el régimen de transbordo, es que se puede hacer la gestión, se puede hacer la destinación a través del manifiesto en algunos casos, ¿no? Y esto un poco que ya vamos ingresando a una situación un poco más moderna, ¿no? Hablando del manifiesto declaración, esta es una de las circunstancias en las cuales, por ejemplo, solamente a través del manifiesto ya podemos destinar mercancías al régimen de transbordo. Nuestra legislación todavía no ha avanzado mucho en ese sentido. Además de esta circunstancia particular del transbordo, en el caso de los envíos de entrega rápida también existe alguna particularidad para que las mercancías sean destinadas a través del manifiesto, ¿no? Lo que comentan los entendidos, los tratadistas de la gestión aduanera, es que esto pues es la gestión a futuro, ¿no? ¿Para qué tener manifiesto y tener declaración como documentos separados, como gestiones separadas? Una forma de reducir procesos, de reducir tiempos, ¿no? Es haciendo una sola gestión que a la vez sea manifiesto y sea declaración. En este caso del transbordo vemos un claro ejemplo que ha incorporado nuestra legislación. Tenemos tres tipos de transbordo, ¿no? Un transbordo que es de vehículo a vehículo, un transbordo que en algunas circunstancias se necesita que la mercancía sea descargada a tierra,
pero también en algunos casos puede ingresar hasta en un depósito temporal. Solamente son, digamos, modalidades, pero igual se siguen atendiendo, se siguen tramitando como un transbordo. El plazo establecido por nuestra legislación para poder tramitar el régimen de transbordo es un plazo de 30 días a partir de la numeración de la declaración. Una vez que yo numero la declaración, una vez que se numera la declaración, el transbordo se tiene que concretar, o sea, el vehículo de salida se tiene que ir, ¿no?, en un plazo máximo de 30 días. Para este régimen, como es mercancía que va a salir del país, ¿no?, se han establecido pocos controles, no hay reconocimiento físico, salvo algunas excepciones, algunos imprevistos. La autoridad aduanera no es muy estricta en lo que es la fiscalización y el control de las mercancías sometidas a este régimen de transbordo. Y terminamos con nuestro último régimen, que es el régimen de reembarque. Este régimen sí tiene una utilización muy frecuente, ¿no? A veces sucede que hacemos una transacción de compraventa internacional, compramos una mercancía, hacemos un pedido, pero la mercancía que nos envían, a veces por una situación de información, por falta de información, por falta de coordinación, no es exactamente la que estamos esperando recibir, ¿no? Un modelo diferente, un color diferente, y yo ya no necesito esas mercancías. O a veces sucede también que puedo determinar en un reconocimiento físico que esa mercancía se encuentra dañada, que no funciona. Entonces, ¿para qué proceder con una nacionalización y con costos de impuestos de una mercancía que yo no necesito, que yo no quiero tener? Entonces, la opción es devolverla, pero devolverla de zona primaria, devolverla de donde se encuentra, sin haberla retirado, ¿no?, del control aduanero. Esa opción, esa destinación, ¿no?, esa destinación de la mercancía hacia el exterior, devolverla hacia el exterior de ahí donde se encuentra, a eso es lo que nuestra legislación denomina reembarque. Reembarcar la mercancía hacia el exterior, ¿no? Y ahí hay que aclarar un temita, porque a veces uno escucha que nos complicamos la vida pensando que ese reembarque tiene que ser necesariamente al punto de origen, al lugar de donde se embarcó la mercancía, al lugar de donde me enviaron la mercancía. Y esto no es necesariamente cierto. Lo que establece la legislación es exclusivamente que la mercancía salga del territorio aduanero, vaya hacia el exterior. Ahora, puede ser a un país cercano, eso ya es una decisión del beneficiario del régimen. Pero también existe, previsto en la legislación, algunos casos de reembarque que la propia SUNAT dispone, ¿no?, unos reembarques de oficio para mercancías que por una cuestión de seguridad, por una cuestión de control, de fiscalización, no deben permanecer en el país. Entonces la SUNAT inmediatamente dispone que se reembarquen, incluso dispone para que el propio transportista proceda con ese reembarque. El reembarque es una destinación, ¿no? Es una destinación que yo realizo para devolver mi mercancía al exterior, pero bajo la condición de que previamente yo no haya solicitado un régimen. Si yo ya solicité un régimen, ¿no?, un régimen puede ser importación para consumo, puede ser una admisión temporal, ya no podría pedir reembarque. Pero sí hay una excepción. A veces, como producto del reconocimiento físico, la SUNAT llega a detectar mercancías que no deben ingresar al país, ¿no?, mercancías prohibidas, mercancías restringidas, que no tienen autorización, ¿no?, que no cumplen el fin para el cual fue importada, y en este caso la propia SUNAT dispone un reembarque, ¿no?, emite una resolución legajando la declaración con la cual yo destiné mi mercancía y dispone el reembarque. Este es un caso especial, ¿no? En este caso sí ha habido previamente una destinación, pero la SUNAT interviene, anula mi destinación, ¿no?, anula el régimen al que yo destiné mi mercancía y dispone, ¿no?, dispone mediante una resolución que estas mercancías sean reembarcadas. Y aquí se presenta con mucha frecuencia, se presentaba, aunque ahora ya
ha reducido un poco esta situación es el caso del rotulado, ¿no? Hay mercancías que para ingresar al país tienen como exigencia que vengan rotuladas, que vengan etiquetadas, y el caso emblemático era el de los calzados, ¿no? Y muchas veces estas mercancías ingresaban o pretendían ingresar al país sin el cumplimiento de ese requisito del rotulado, y la legislación establecía que como no reunía ese requisito, tengan que ser reembarcadas. Felizmente, cuando se promulga el decreto 1235, uno de los primeros artículos o disposiciones que entra en vigencia casi inmediatamente es el tema de permitir que estas mercancías, calzado, se pueda ser rotulado, que se pueda subsanar esta falta de rotulado en el proceso de despacho. Entonces eso ha reducido mucho la cantidad de casos en los cuales nos vemos en la necesidad de recurrir al reembarque. ¿Qué plazos se manejan dentro del régimen de reembarque? Cuando la SUNAT emite una resolución y dice procédase, dispóngase el reembarque de una mercancía, me va a conceder un plazo de 30 días, ¿no? 30 días calendario a partir de que me comunica, me notifica esa resolución. Y en todos los casos, ¿no? En todos los casos, las mercancías deben ser embarcadas, deben salir fuera del país en un plazo de 30 días después que se numere la declaración. O sea, puede ser un caso, ¿no?, en que nosotros, ¿no?, de parte hayamos numerado, hayamos solicitado el régimen de reembarque, o puede ser que la SUNAT lo haya dispuesto a través de una resolución. En cualquier circunstancia, una vez que se enumera la declaración, estas mercancías deben ser reembarcadas, deben ser embarcadas, se debe concluir el trámite en un plazo máximo de 30 días. Señores, nos reencontramos en nuestro siguiente bloque con el tema de sanciones.